pero yo siempre he tenido trabajos que me han permitido tener cierta flexibilidad en mi vida personal, en mi día a día, y para mí eso es más importante que oye, pues cobro 10.000 euros más, 10.000 euros menos. O sea, para mí no es lo fundamental una vez que tienes asegurada cierto nivel. Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia gestionando su dinero. Yo soy Sergi Benet y hoy estamos con Jaime Novoa, inversor en Cafan y la persona al frente de Dealflow. Gracias por venir y bienvenido al podcast, Jaime. Nada, gracias a ti, Sergi. La verdad es que se hace raro esto de estar en el otro. Acostumbrado a hacer podcast, se hace raro estar en este lado. Sí, bueno, Jaime tiene un podcast desde hace tiempo y bueno, está al mando el de Cafan, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuántos episodios lleváis ya? Joder, pues creo que casi 150, creo. Casi, creo que 148 o algo así por el estilo. No está mal, no está mal. Si quieres darme algún consejo o corregirme en algo durante la entrevista, adelante, ¿eh? Nada, no te preocupes. De hecho, estoy observando porque, claro, nosotros utilizamos también Zencastr, que es lo que estás utilizando tú, pero nunca había visto la interfaz desde este lado. Entonces, vale. De todo se aprende. Yo todavía no la he visto desde el otro lado. O sea por eso. Vale, pues muy bien, Jaime. Pues nada, como te comentaba antes, solemos hacer unas preguntas para poner en contexto al invitado y la audiencia, ¿vale? Uh-huh. Y son preguntas rápidas, preguntas breves, ¿vale? Entonces, empezamos con edad. 35, del 86. Muy bien. ¿De dónde eres, Jaime? De Santiago nací en Santiago de Compostela. De hecho, me crié en Santiago, fui a la Universidad de Santiago, aunque estuve a puntito de ir a Madrid, a la universidad privada. De hecho, este es otro tema para hablar. Y después estuve 10 años fuera de Galicia, al principio en Londres, después en Madrid, y acabamos de mudarnos de vuelta a Galicia hace 7 meses. Vale. ¿Y ahora estáis viviendo en alquiler o en propiedad? Alquiler. Muy bien. ¿Estudios tienes? Soy licenciado, iba a decir graduado, licenciado, ya no sé cómo va la terminología, pero estudié ADE. ADE, vale. ¿Pareja? Sí. ¿Y compartís las finanzas? ¿A qué le llamas compartir las finanzas? Compartir números, ¿cómo lo hacéis? Sí. Cada uno... Sí, no, 100%. Cada uno tiene su... Obviamente, pues bueno, cada uno recibe la nómina donde la recibe y después tenemos una cuenta también para gastos comunes. Y yo soy la persona de la casa que vigila la inversión y el ahorro, por decirlo de alguna forma. Vale, ¿y está contenta o no con tu gestión? Sí, a veces me dice que soy un poco pesado, pero soy bastante insistente, pero eso es verdad. Vale. ¿Hijos tenéis? Sí, una niña de 1 año. Muy bien. Vale, pues vamos al lío. ¿A qué te dedicas, Jaime? Pues en mi día a día, mi trabajo full time es trabajo en Cafan, que es un fondo de inversión, capital riesgo, y entonces ahí a lo que nos dedicamos es a invertir en empresas early stage en España, en startups. O sea, invertimos desde 200.000 euros a 2 millones de euros, que es la etapa inicial después de los business angels y antes de los fondos más grandes de series A internacionales, y eso es lo que hacemos. Tenemos 2 fondos, gestionamos casi 150 millones de euros. El primer fondo era de 50 millones, el segundo de 67. Tenemos más de 50 compañías invertidas y bueno, ese es el trabajo principal. Yo ahí hago una doble función, una parte que es un tema más de comunicación, marketing, branding, por decirlo de alguna forma, que está ligado un poco con mi pasado como periodista, y después, pero bueno, eso es un porcentaje relativamente pequeño de mi tiempo, y después la mayor parte del tiempo pues es buscar nuevas startups en las que invertir, y una vez que se invierte en ellas, pues gestionarlas, hacer la gestión interna, vamos, desde el punto de vista de K. A nivel de magnitudes, ¿Cafan se consideraría uno de los fondos más grandes de España o más o menos cómo estáis? Buena pregunta. A ver, hay fondos más grandes que el nuestro, o sea, estoy pensando de memoria, o sea, hablando en alto, Sealla, Kibo, Nauta, yo diría que todos tienen fondos más grandes que los 2 que tenemos nosotros ahora mismo. Sí que es verdad que nosotros ahora estamos levantando un fondo nuevo que se llama Leadwind, que contamos con el apoyo de Telefónica de partida, y que eso va a ser un fondo de 250 millones de euros para hacer rondas más grandes a partir de 5 millones, y yo diría que ese sí que es en lo que es venture capital, o sea, inversiones en startups, es probablemente cuando lo tengamos y lo hayamos levantado, pues es el fondo, o será el fondo más grande que se haya levantado en España de startups.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo llegaste aquí? O sea, tirando un poco hacia atrás, ¿qué te llevó a acabar en Kazán? ¿Cómo fue tu carrera, digamos? Bueno, un poco por accidente. A ver, yo he estudiado un poco por no saber dónde, o por no saber qué hacer exactamente, y porque me parecía que valía un poco para todo. Yo, de hecho, en el bachillerato estudié el bachillerato científico y muchas veces pensaba que iba a estudiar ingeniería o algo por el estilo, pero en último momento, y no recuerdo cómo fue pensar, o sea, cómo fue el proceso mental de pensar eso, dije, oye, pues voy a estudiar ADE porque, por eso, pues porque vale un poco, sirve un poco para todo. Ujú. Entonces, una cosa que a mí me influenció mucho es que, por insistencia de mi madre, principalmente desde que tuve 12 años hasta que tuve 21 prácticamente, pues todos los veranos, tanto mi hermano como yo, los pasamos en el extranjero, al principio en Londres y en Escocia, bueno, en Londres, en Inglaterra y en Escocia, y después en Estados Unidos, y desde los 14 hasta los 21, por ejemplo, pues casi todos los veranos los pasamos en Estados Unidos. Pues oye, mis padres se lo podían permitir, les parecía importante todo el tema del inglés, y para allá que me fui todos los veranos. De hecho, yo normalmente los veranos no estaba en España, no estaba con mis amigos, estaba por ahí en Estados Unidos, que es una aventura en sí misma. Y en uno de esos viajes, yo creo que estaba en... No, yo estaba en segundo de carrera, creo, aproximadamente. Los últimos años de los viajes a Estados Unidos, desde los 18 hasta los 21, pues congenié mucho con una familia que vivía al otro lado de San Francisco, en Oakland. Yo por entonces no tenía ni idea de startups. Esto es año 2004, que tampoco nadie hablaba de startups ni tecnología. Pero en uno de esos viajes, pues me compré un iPod, que yo creo que era el iPod de segunda generación, yo creo, ¿no? El de primero o el de segunda. Y me acuerdo que una de las cosas que había en ese iPod y en iTunes era un apartado de cosas que se llamaban podcast. Que yo creo que iTunes lanza los podcasts en 2006 o algo por el estilo. Y me acuerdo de empezar a investigar qué era eso de los podcasts y empezar a escuchar, y por entonces había muy poquitos, en español no había nada. Yo me acuerdo que era todo copy-paste de los programas de radio de la COPE, Onda Cero, Cadena Ser, que sacaban ese formato, pero en Estados Unidos había cada vez más, tampoco había para nada como ahora, y había un podcast que se llamaba This Week in Tech, que sigue existiendo hoy en día, que es una network que tiene, no sé, 30 podcasts, y que es un empresón. Y a partir de ahí empecé a escuchar esos podcasts sobre tecnología, y justo coincide un momento que yo ya estaba en la segunda parte de la carrera, y un poco es como que ahí se uniesen dos mundos de mi interés en la informática, en los videojuegos, en la tecnología desde el punto de vista de usuario, con lo que estaba estudiando en la carrera y con esos podcasts que analizaban un poco el mundo de la tecnología desde el punto de vista de negocio. Y ahí es como si algo hiciese clic, y a partir de ahí mi interés en tecnología y en negocios se disparó. Entonces, yo acabo la carrera en 2009-2010, al acabar la carrera nos vamos, mi novia de entonces, bueno, que es mi novia de ahora, nos vamos a Londres, porque ella principalmente quería aprender inglés. Y ahí yo tenía claro, después de toda esta experiencia de haber leído y de haber escuchado mucho, yo sabía que quería trabajar en algo relacionado con Internet o digital, algo por el estilo. Y entonces yo era consciente de mis limitaciones al llegar a Londres, porque nos fuimos para allá sin casa, sin trabajo ni nada, y decía, oye, esto es principalmente un mundo de programadores e ingenieros, yo no tengo ni idea de programar, yo no sé de producto, yo no sé de finanzas, yo no sé, bueno, no sabes de nada al acabar la carrera. Y entonces empecé a echar currículums y acabé trabajando en una startup, al principio en temas de ventas, donde solo estuve 3-4 meses porque estaba como becario y tampoco cobraba mucho, y Londres no es la mejor, digamos que no es la mejor ciudad del mundo para ser un becario. Y entonces ahí estuve 3 meses, y después, al cabo de los 3 meses, me fui y empecé y dándole muchas vueltas a qué podía hacer o en qué podía trabajar, pues empecé a enviar currículums a agencias de social media, que por entonces, bueno, no existían en Instagram, esto es el año 2010, pero o sea, empezaba a hablar mucho de Facebook, de Twitter, bueno, de YouTube también. Y yo por entonces sabía que, o sea, seguía con esa idea en la cabeza de trabajar en algo relacionado o cercano a lo digital, y las agencias de social media me parecieron una buena forma de llegar ahí. Y entonces ahí yo envié muchos currículums, acabé en una agencia que se llama We Are Social, que sigue existiendo hoy en día, y ahí acabé en el departamento de analítica y reporting, trabajando principalmente para Adidas. Estuve 2 años con ellos, después nos volvimos para España, para Galicia, y yo ya por entonces, y esto ya empieza a enlazar un poco con la parte de VC o de capital riesgo, que es lo que hago ahora, yo por entonces ya sabía que me gustaba mucho escribir. Nunca se me había pasado por la cabeza meterme en periodismo como carrera,
como carrera, la parte educativa, ni como carrera profesional, pero al volver de Londres, y yo estaba trabajando en el año 2012 para la empresa de Londres en remoto, y de hecho era la leche porque trabajaba 2 semanas para ellos y después tenía 2 semanas de vacaciones, era así todos los meses, con salario de Londres en Santiago. Esto en esa época no era tan común, ¿eh? No era nada común. Nada. Yo no me acuerdo, yo no conocía a nadie trabajando en remoto en 2012. Y entonces ahí yo tenía esta espinita clavada de si te podías ganar la vida escribiendo, y ya mientras estaba en Londres, había empezado a colaborar con una red de blogs que se llama Weblogs SL, que sigue existiendo ahora, pues blogs como Shataka, el blog Salmón, Genbeta y muchos otros. Y ahí tomé la decisión de pues tirarme un poco a la piscina y contacté con ellos y les dije, oye, me apetece probar a hacer esto full time, ¿es posible? La primera pregunta que tenía, y después lo puedo hacer con vosotros. Y dijeron que sí, y entonces durante 2-3 años pues me dediqué a eso, a escribir sobre tecnología. Normalmente no, pero al principio lo que hacía es escribir sobre las empresas americanas, lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero en español, un poco por decirlo de alguna forma. Y sí que poco a poco, estos años 2013, 2014, y no me preguntes por qué, porque tampoco lo sé, o sea, no lo tengo claro, poco a poco fui escribiendo cada vez más sobre startups, sobre el ecosistema español de startups, que en 2014, o sea, para la gente que nos escuche, pues los que conocían, o sea, los que estaban activos por entonces se darán cuenta de que el mercado, o sea, no tenía nada que ver con lo que es ahora, o sea, era muy, 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 muy pequeñito y había muy pocas cosas. Y entonces empecé a escribir cada vez más sobre startups, y una de las cosas que yo creo que acabas teniendo como periodista es que acabas teniendo una red de contactos bastante buena. Y entonces esto al final me acabó llevando a VC, pero hay otra cosa por el camino, y que después está relacionado con el tema de la newsletter, que supongo que hablaremos de ello, es... a mí, yo cuando estaba en Weblogs SL me pasaba una cosa, y ya escribiendo mucho sobre startups, y es que iba al extranjero, a otros países o a otros eventos por ahí en Londres, en París, y yo le preguntaba muchas veces a los inversores de fuera o a los emprendedores de fuera que qué opinaban de lo que estaba pasando en España en cuanto a startups, y casi siempre recibía la misma respuesta, que era, oye, yo no sé lo que está pasando en España en cuanto a startups porque no leo español, y hay una noticia al mes en inglés en TechCrunch o algo por el estilo, o una al trimestre. Y entonces a mí ahí se me encendió un poquito la bombilla, en el sentido de que yo ya sabía que existían blogs en inglés, por ejemplo, del ecosistema francés, del ecosistema alemán, de los países nórdicos, obviamente, porque allí se habla y se lee muy bien en inglés. Y dije, hombre, pues igual tiene sentido hacerlo en inglés para que la gente de fuera sepa lo que está pasando, y sobre todo porque yo tenía una hipótesis que después se ha cumplido, que es, oye, si tú trabajas en el ecosistema español de startups, aunque no seas extranjero, pues probablemente lees español. Otra cosa es que lo hables bien y que lo escribas, pero leer y entender lo que es el inglés, seguro que lo haces. Y entonces ahí me tiré a la piscina literal, entonces dejé lo que era Weblogs SL, y lancé un blog que se llamaba Novo Brief, que estuve con él 2 años. En cuanto a notoriedad y marca, pues sí que tuvo bastante, la palabra no es impacto, pero bastante tracción. En cuanto a monetización fue un desastre, porque no fui capaz de monetizar apenas nada. Y yo por entonces eso lo combinaba con trabajillos que iba teniendo por ahí como freelance. Y justo en la primavera de 2016, cuando yo ya veía que el blog, lo que era Novo Brief, que eso no se iba a convertir en un negocio, no iba a poder vivir de él, que eso era mi objetivo principal, pues un día me escribió Iñaki Arrola, que yo ya sabía por entonces que estaba montando coches, bueno, él estaba en coches.com, pero ya sabía que estaba montando Cafam, y me dijo, literalmente me mandó un WhatsApp y me dijo, aparte me acuerdo perfectamente que ponía el WhatsApp, ponía, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo no me acuerdo qué le respondí, la verdad. Pero le dije, pues no sé, a veces se me pasa por la cabeza ser inversor o algo así, que no era verdad. A mí nunca se me había pasado por la cabeza entrar en un VC, pero sí que es verdad que yo estaba en un momento que ya veía que aquello no funcionaba y no tenía nada que perder. Y entonces esto coincidía con que estaban levantando el fondo y tenían una serie de posiciones abiertas en el fondo, una posición abierta, y no buscaba un perfil tradicional que suele entrar en VC al principio, que es banca de inversión, Big Four, consultoría y demás. Y me hicieron una propuesta y dije, oye, pues para adentro. Y entonces yo al final, después de estudiar ADE, acabé por accidente en periodismo y después por accidente acabé en VC, pero es un poco por conjunto de factores y un poco, no sé si es suerte, pero es casualidad, diría yo. Vale. Bueno, muy bien enlazada la historia desde el inicio. Sí. A ver, un par de preguntas. ¿Te lanzaste con el tema de la newsletter sin nada? O sea, tenías no estabas ingresando nada todavía por la newsletter. ¿Cómo fue el proceso de la toma de decisión? ¿Tenías ya unos ahorros? ¿Cómo lo habías estimado este cambio? ¿Dices cuando lanzo Novo Brief? Sí, cuando dejas de escribir para una empresa que tenías un sueldo y decides tirarte a la piscina con tu proyecto, con tu newsletter.
A ver, un poco de forma temeraria. A ver, yo también, por ser sincero, yo siempre he tenido apoyo, o sobre todo al principio, apoyo de mis padres a la hora de tomar ciertas decisiones y apoyo financiero o sea, yo sabía que tenía una red y que si me caía no me iba a caer del todo. Uh-huh. O sea, que me iba a poder levantar y yo creo que también es importante y es una suerte, oye, que hay mucha gente que no la tiene y yo la tenía. Pero al final, o sea, la verdad es que no eché demasiadas cuentas. Yo lo que dije es, oye, tengo unos pocos ahorros que no sé exactamente cuánto tenía ahorrado. Yo me acuerdo que me volví de Londres con 2.000 libras en la cuenta y ya me parecía la bomba volverme con 2.000 libras para España. Pero no tenía mucho ahorrado. Lo que sí que tenía, o sea, yo quería que Novo Brief, que por entonces era un blog y se acabó transformando en una newsletter, se convirtiese en mi principal fuente de ingresos, pero sabía y tenía por entonces algunas cosas como freelance, de hacer contenidos para empresas y demás, que me ayudaban a tener unos ingresos recurrentes todos los meses. Entonces, lo bueno de esos proyectos o side projects que hacía como freelance es que me ocupaban una parte muy pequeña de mi tiempo y me ayudaban a financiar las pérdidas o lo que no generaba con Novo Brief. Uh-huh. Eso era lo que pasaba. Vale. ¿Y nos podías compartir un poco cómo fue evolucionando tu sueldo, ingresos, desde que empezaste, bueno, pues weblogs o en Londres? ¿Cómo fue? Sí, a ver, haciendo memoria, de hecho estaba pensando en esto antes de empezar a grabar. Yo creo que en Londres el primer trabajo que tuve, yo creo que eran 18.000 libras o algo por el estilo, creo recordar. Que en neto no sé cuánto quedaba. Y después, como cuando doy el salto y dejo eso y entro en weblogs, que estaba como autónomo, y después también la parte de Novo Brief con los side projects, pues no recuerdo exactamente cuánto podía llegar a facturar, pero no sé, 1.500 euros al mes o algo así. O sea, antes de pagar IVA y de pagar autónomos y ese tipo de cosas. De hecho, yo me acuerdo del shock que me llevé en su momento cuando mi contable me dijo que eso todo no era neto, que tenía que pagar el IVA. Y yo pensando, ¿pero qué me estás contando? ¿Por qué se me va de aquí el 21%? Esto en la uni no te lo cuentan, ¿eh? No, nada. Nadie te dice cómo hacer una factura, que es lo más básico. Pero... Y entonces después con Novo Brief pues me fui manteniendo así un poco. Mi novia sí que tenía un trabajo más estable en Madrid, porque esto ya, yo cuando lanzo Novo Brief estamos en Madrid, que yo me mudo allí por ella, porque encontré un trabajo allí y ahí sí que ya tengo más estabilidad y debía estar ganando por ahí, vale. Más o menos. Y tampoco tenía muchos costes, entonces pues era capaz de ahorrar, vamos. Vale, y en Kafan, ¿cuánto tiempo llevas ahora? 5 años y medio, desde julio de 2016. ¿Y te acuerdas de cómo fue esa primera oferta que te hicieron? ¿Cómo fue? ¿En qué sentido? ¿Qué te ofrecían? ¿Condiciones o en nudismo financiero? Pues, ¿qué me ofrecían? Joder, pues la verdad es que no me acuerdo exactamente. Yo sé que eran menos de 50.000 euros, eso vale. Sí que me acuerdo. Pero no me acuerdo exactamente. A ver, yo también ahí estaba un momento que para mí la prioridad tampoco era... Tampoco era asegurarme un determinado nivel salarial, una determinada cantidad de ingresos. En parte porque yo, hasta que entro en Kafan, que esto es 2016 y yo acabo la carrera en 2009, yo nunca había trabajado, yo nunca había tenido una nómina en España. O sea, había trabajado año y medio en Londres teniendo una nómina y después ya no, porque trabajaba en remoto y facturaba como autónomo. Pero para mí era nuevo y yo también estaba en un momento de mi vida que priorizaba tener cierta estabilidad en cuanto a ingresos y un proyecto chulo más que una cantidad de dinero exacta. Y además, lo ingenuo que era, que por entonces yo me acuerdo de comentárselo a mi novia, que a mí me parecía marciano que me pagasen por tener vacaciones. Y que claro, como autónomo, pues eso no pasa. Pero sí, por ahí andaban las cifras. Vale. Y no sé si puedes compartirlo, pero más o menos cómo ha ido evolucionando, cómo estás ahora a nivel de sueldo. Pues ahora, mira, me diste tú un buen consejo antes de empezar a grabar, en el tramo de la renta del 45%, así que la gente que eche cálculos. Vale, genial. Pero sí que en ese sentido, o sea, una de las cosas, y igual es ser muy ingenuo y demás, o sea, yo nunca he priorizado, o sea, yo creo que he tenido mucha suerte en los trabajos que he tenido hasta ahora, en los 12 años que llevo trabajando, pero para mí, o sea, el salario, obviamente eso es importante, los ingresos que tengas, pero para mí nunca ha sido el factor fundamental a la hora de decidir dónde trabajar. O sea, yo no sé si es cuestión de suerte, cuestión de buscarlo o qué, pero yo siempre he tenido trabajos que me han permitido tener cierta flexibilidad en mi vida personal, en mi día a día, y para mí eso es más importante que oye, pues cobro 10.000 euros más, 10.000 euros menos. O sea, para mí no es lo fundamental una vez que tienes asegurada cierto nivel. Sí, bueno, está claro. Es probable que fueras de los primeros trabajando en remoto en España, que ya lo hacías muy al principio, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, a mí para que yo por entonces, o sea, yo tenía, al volver de Londres tenía 24 años. Y claro, a mí me parecía, y a mis amigos también. O sea, yo trabajaba, me acuerdo que nos volvimos para aquí un junio de 2012. Y claro, acabó el verano, acabaron las vacaciones y yo seguía trabajando los primeros 15 días del mes y los segundos 15 días pues no tenía trabajo, o sea, estaba de vacaciones. Y tenía un salario que era bastante, no me acuerdo cuánto cobraba, pero igual por esos dos meses o sea, 2 semanas de trabajo, igual cobraba 2.000 euros o algo así, como autónomo. O sea, que estaba muy bien pues es eso. Pues no sé si es casualidad, si es buscarlo de forma inconsciente, pues tenía cierta flexibilidad, que obviamente hoy en día pues ya no estoy en esa situación, pero sigo teniendo un trabajo, uno, que me gusta y que no siento que es trabajo. De hecho, ya llega un punto que muchas veces no sé diferenciar si lo que estoy haciendo es trabajo o no, o si determinada cosa que estoy leyendo un viernes por la noche o un sábado por la mañana eso forma parte de mi trabajo. No, o sea, es lo que me gusta, entonces lo hago y no me cuesta. Y es, por ahora, por estos 12 años, es una constante eso de no priorizar dinero por Qué encima, o bueno. sea, y priorizar otras cosas. Qué bueno. Vale, Jaime, y una cosa, además del sueldo, normalmente en un Venture Capital, un fondo como el vuestro, suele haber un tema de bonus al final por performance, ¿no? Si realmente hay un buen rendimiento, ¿esto también está incluido en tu contrato o no? Sí, sí, o sea, más que un bonus personal, o sea, nosotros lo que tal y como funcionan los fondos de capital riesgo, para la gente que no lo entienda, es, oye, nosotros, pues por ejemplo, nuestro primer fondo son, como decía antes, 50 millones de euros. Pues nosotros cobramos a nuestros inversores un management fee del 2% anual o del 1,9% anual, ya no recuerdo exactamente, para cubrir gastos, que de ahí vienen los salarios nuestros y otro tipo de gastos. Y después otra de las cosas que cobras a los inversores es lo que se llama el carry, que lo que dice, lo que es el carry es, oye, a los inversores, una vez que le hemos devuelto los 50 millones más una tasa que se llama el hurdle rate, que es un porcentaje, bueno, un tipo de interés, pues a partir de ahí todos los beneficios que se generen, nosotros cobramos el 20% de esos beneficios, que realmente es donde los VCs ganan dinero. O sea, con el management fee pues cubres y, oye, pues tienes un salario que no está mal, pero tampoco, no te haces rico con el management fee, por decirlo de alguna forma. Y entonces, Sí. nosotros de ese 20% de management fee, pues yo y el resto de mis compañeros, pues sí que tenemos un porcentaje. Y aquí sí que me gustaría decir, o sea, en mi caso, por ejemplo, pues es un porcentaje bajo, tampoco es menos del 5%, pero sí que me gustaría decir, y esto es algo que sí, yo siempre le estaré agradecido a Karina, Iñaki y al resto del equipo, no lo digo porque vayan a escuchar esto, porque no creo que lo vayan a escuchar, pero ellos sí que, a diferencia de otros fondos que yo conozco pues en Europa o en España, donde la gente que entra por abajo, porque yo entré abajo, o sea, entré como el perfil más bajo y sin nada de experiencia en el sector, ellos han sido bastante generosos en hacernos partícipes a los que hemos empezado en ese nivel, dándonos también una parte del carry, que el carry puede ser mucho o poco, o mucha cantidad de dinero o poca, pues dependiendo del performance del fondo, pero vamos todos a una, y si el carry son 100 millones, pues cada uno se llevará un porcentaje, el porcentaje que corresponde. Y digo esto porque yo conozco otros fondos o otros compañeros que están en otros fondos, tanto en Europa como en España, que se tienen que tirar muchos años en el fondo para empezar a tener carry. Y yo pues tuve, pues fueron tan generosos desde muy al principio, desde no sé si el segundo año o algo así. Qué bueno. Pues nada, un agradecimiento aquí para ellos de tu parte. Eso. Vale, entonces tenemos el sueldo. ¿Tienes alguna otra fuente de ingresos hoy? Sí, la newsletter. Vale. O sea, lo que contaba antes de Novo Brief, que era un blog, bueno, sigue estando por ahí, pero era un blog en inglés sobre el ecosistema español de startups. Una de las cosas que pasa al yo entrar en Cafán, o sea, yo Novo Brief sí que hacía unos contenidos, yo creo Novo Brief también, además de por lo que contaba antes, para hacer un tipo de contenido diferente a lo que se solía publicar. Porque lo que se solía publicar en España, y hoy en día menos, pues, con la excepción de algunos periodistas, pero también ocurre mucho, es, pues oye, prácticamente pues hacer un copy-paste de las notas de prensa sin mucho análisis o sin mucho contexto de por qué pasan las cosas. Y yo eso es lo que me planteé hacer con Novo Brief, y lo que creo que hice, que era buscar pues exclusivas, hacer análisis de las noticias o de las cosas, de por qué pasaban y explicarlo. Y claro, al entrar en Cafán, pues ese tipo de contenidos no podía hacerlos, porque con Cafán pues tenía acceso a una cantidad de información brutal que iba a generar un conflicto de interés tanto para mí como para mis compañeros. De hecho, yo me acuerdo la primera o la segunda reunión que yo tuve al entrar en Cafán con una startup, que fue en el Google Campus en Madrid,
con una startup de Barcelona que ahora se me escapa el nombre. Pero me acuerdo que me senté en la mesa y me dicen, oye, ¿pero tú vienes como periodista o vienes como inversor? Y yo, no, como inversor, aquí no vengo a sacar información. Entonces esas cosas, ese tipo de artículos no los podía hacer. Entonces yo al entrar en Cafán, el blog queda ahí aparcado, dejé de escribir y tuve la suerte que yo creo que 2 años después de entrar en Cafán recibo un día un email de un grupo de americanos que estaban en Colombia que literalmente ponía el email que les interesaba comprar el blog. Y yo me acuerdo, esto lo he contado más veces, pero yo estuve a puntito de archivar el email porque decía, joder, esto parece spam puro y duro, el típico que te llega de, oye, te ayudo con el SEO o estas cosas. Y estuve a puntito de archivarlo y después de dejarlo ahí un par de días, dijo, yo voy a hablar con esta gente a ver qué quiere. Y hablé con ellos, era una empresa colombiana / americana que se llama Espacio, de hecho aún hablé con ellos el otro día, y que lo que querían hacer era construir una red de blogs en inglés sobre diferentes ecosistemas de startups de todo el mundo y sobre todo de Europa, y que les interesaba comprar Novobrief. Y claro, yo me acuerdo al principio de pensar, ¿pero qué vas a comprar? Si el blog está muerto, aquí no hay nada, no creo que tenga mucha audiencia y demás. Y, bueno, obviamente pues compraba un poco de marca, pero yo creo que en estos blogs tan unipersonales la marca es quien lo escribe más que el blog en sí. Pero bueno, al final pues se pusieron, o sea, parecía que iban en serio y yo pues llegaba, o sea, sí que pensé en su momento, porque al final era como mi hijo, como se suele decir, algo que había empezado yo de cero, oye, ¿qué hago? ¿Lo vendo? ¿No lo vendo? ¿Me compensa venderlo? ¿No me compensa venderlo? Pero al final yo me acuerdo que creo que habían ofrecido 7.500 euros, la cantidad que fuese en dólares, no sé si 10.000 en dólares, y yo les dije que no, y después ofrecieron el doble, que acabaron siendo pues 15.000 euros o no sé cuánto en dólares, 17.000 o 18.000, y ahí dije, pues mira, esto me compensa, me lo ahorro, no tengo nada que perder, si quiero montar esto en algún momento lo vuelvo a montar aunque le tenga que cambiar el nombre, y ahí vendí el blog en ese momento. Y cuéntanos un poco números, si puedes compartir algunos números de cómo empezó, primer euro, cómo lo monetizabas, cómo llegaste ahí, cuánto tiempo estuviste, un poco la historia de Novobrief. Sí, Novobrief. O sea, Novobrief yo creo que lo lanzó en 2014. En la monetización fue un auténtico fracaso. Yo creo que en la historia de Novobrief como blog, no como newsletter, y ahora explico un poco más esa transición, yo creo que llegué a facturar, lo que es de publicidad en Novobrief, llegué a facturar 350 euros, lo único, en año y medio, que fue a una empresa de Carto, a una empresa de Madrid que se llama Carto. De hecho, uno de los fundadores de Carto es ahora compañero mío en K, Sergio Saleiva, y eso fue lo único que fui capaz de monetizar. Después, sí que es verdad que la película ha cambiado mucho desde entonces, y en esta venta que yo hago del blog por 15.000 euros, una de las cosas que yo ya había empezado por entonces era un resumen semanal de lo que estaba pasando en el ecosistema español de startups, donde incluía las noticias que yo publicaba y las noticias de otros. Y entonces, cuando se produce esta venta, una de las cosas que a mí me llamó la atención y que por entonces ya empezaba a funcionar bien, los compradores jamás preguntaron por la newsletter. Y entonces yo dije, oye, pues si ya empezaba a monetizar aquello, y yo dije, oye, pues si no me preguntas, yo tampoco te lo vendo, que esto me interesa y yo creo que tiene recorrido. Entonces no vendí la newsletter durante un año o un par de años se siguió llamando Novobrief, pues porque, oye, a mí me ayudaban branding y ellos también, y llegó un punto que yo me empezaba a dar cuenta que la newsletter empezaba a tener entidad propia y que toda la no monetización que no había sido capaz de hacer con el blog estaba funcionando en la newsletter. Y entonces la newsletter, que hoy en día se llama dealflow.es, tiene 9.000 suscriptores casi, y me lleva muy poco tiempo hacerla todas las semanas, 2-3 horas, porque yo no escribo, o sea, no son contenidos que yo haga de cero, sino que agrego y hago curación de contenidos que publican otros sobre el ecosistema español de startups, y eso me lleva 2-3 horas a la semana, la monetizo con publicidad y con patrocinios, y pues hoy en día cobro 450 euros por patrocinio, y eso pues al año pues me saco 22-25.000 euros, que es casi todo margen, y que, o sea, no es que casi todo sea margen, sino que es casi todo, o sea, es la hora más cara que yo he vendido nunca, pues porque me lleva muy poquito tiempo hacerlo. Y se ha convertido, o sea, yo ya llevo haciendo la newsletter 4 o 5 años y no he echado el cálculo porque lo tengo pendiente, pero la newsletter me ha dado ya más en este tiempo más de 50.000 euros. No, o sea, bastantes más de 50.000 euros, y hoy en día pues yo obviamente tengo mi nómina en K, pero por ejemplo gracias a la newsletter pues pagamos el alquiler, y cuando tengamos hipoteca, la hipoteca, y además de eso pagamos la guardería de las niñas. Así que nada, es un win-win. No, funciona muy, muy, muy bien. Y entonces los compradores
no, ¿qué compraban? Porque si habías monetizado solo estos 300 euros en el blog, ¿en qué basaban la valoración o cómo? Yo creo que era totalmente subjetivo y dedo al aire. No. O sea, yo creo que ellos querían sí o sí tener una red de blogs en inglés sobre el ecosistema español, sobre diferentes ecosistemas europeos y hacer así como una metapublicación, una publicación que agregase diferentes países en inglés. Sí. Y no, o sea, no sé cómo lo valoraron porque Vale. no. El tráfico, yo tampoco tenía mucho tráfico porque esto es igual que la newsletter ahora, yo soy consciente que la newsletter nunca va a tener, yo qué sé, 500.000 de suscriptores, porque tampoco hay tanta gente interesada en el ecosistema español de startups. El tráfico que generaba Novo Brief tampoco era muy alto. Pero no sé, yo a veces todavía me pregunto hoy en día que por qué compraron el blog, pero oye, al final me dio, aparte me acuerdo perfectamente, claro, me dio para comprarme una Thermomix y para ahorrar el resto y dije, pues oye, perfecto. Vale, muy bien, buena introducción. Sí. Yo siempre digo que Dealflow me va a pagar una casa y estoy seguro de que sí. O sea, toco madera porque estas cosas se pueden torcer y al final, pues oye, hay que vender los patrocinios y todas esas cosas, pero por ahora yo no me puedo quejar. ¿Vas haciendo el seguimiento? ¿Mes a mes va creciendo o más o menos está estable? Sí, o sea, crece, pero es estable. O sea, no es un crecimiento explosivo y yo creo que es un poco por lo que decía. O sea, yo también tengo mis expectativas bastante bien gestionadas y aterrizadas. O sea, es lo que decía ahora de que, oye, aquí no, pues no sé si cada semana con cada newsletter que envío, pues se suscriben 20 personas más, entre las que se dan de alta y las que se dan de baja, pues 20 personas más cada semana. Entonces, bueno, sabes rápido, pues son 1.000 al año, más o menos. Entonces, pero eso, no, o sea, esto va poco a poco, son 9.000 ahora mismo y yo sé que pues nunca van a ser, bueno, no sé, eso, estas cosas nunca se sabe, pero nunca van a ser 100.000 suscriptores, no creo. Y yo con los patrocinadores y los anunciantes soy claro, o sea, esto no es, para mí esto y para ellos no debería ser un juego de volumen de llegar a una audiencia masiva, sino un tema de nicho y de ser capaces de llegar a una audiencia muy concreta, porque la newsletter, pues entre los 9.000 suscriptores, pues probablemente haya suscriptores de todas las startups principales de España, de todos los principales fondos de inversión, también de fondos de inversión de fuera, de los principales corporates que tienen intereses en tecnología. Seguro que alguna persona que trabaja en esas startups, fondos y corporates está suscrita. Y entonces, hoy en día no hay alguna cosa por ahí, pero tampoco demasiada, no hay ninguna o casi ninguna publicación que reúna a este nicho y que si te interesa atacar a este nicho puedas hacerlo. Bueno, yo personalmente quiero disclaimer, yo soy suscriptor y la verdad es que me gusta mucho, recomiendo mucho que si a alguien le gusta y le interesa el mundo de las startups, Jaime lo hace muy bien y como dice, pues es un gran curador de contenido y bueno, escoge muy bien y explica muy bien rápidamente un poco lo que está pasando, ¿no?, en el ecosistema de startups español principalmente. Sí. La gente que se quiera dar de alta es en dealflow.es y sí, es justo eso, es justo lo que estás diciendo, Sergi. O sea, yo, una de las cosas que cuando monto esto digo, joder, ¿con qué frecuencia envío esto? Y yo al principio, y esto yo creo que nos puede pasar a los que vivimos dentro del ecosistema y lo seguimos muy de cerca, podemos tener la sensación de que a la gente le interesa saber todos los días lo que está ocurriendo. Después la realidad es que la gente está liada en el día a día y con que tú les des un resumen ordenado y bien estructurado todas las semanas, pues es más que suficiente para saber lo que está pasando. Que al final, y por eso, o sea, a mí me ayuda en mi día a día y en mi trabajo y de hecho, pues a partir de la newsletter, o sea, la newsletter es un proyecto independiente, o sea, no es parte de K, o sea, no es propiedad de K, pero obviamente K se beneficia y yo me beneficio y pues oye, pues hemos invertido en 2 o 3 compañías, yo creo, compañías desde K que contactaron por primera vez por la newsletter. Y en cuanto al fundraising de los fondos, pues también hemos conseguido algún inversor de nuestros fondos que ha llegado por la newsletter. Entonces, es un win-win, vamos. Qué bueno. Pues yo soy suscriptor, de hecho, desde Novo Brief, o sea, desde antes del cambio de nombre y todo. O sea que ya soy veterano de tu newsletter y tu curación de contenido. Pues gracias. Nada, a ti. Vale, pues Jaime, sueldo, newsletter, ¿hay alguna otra fuente de ingresos? No, después sí que, o sea, los ingresos que puedan llegar por determinadas inversiones, bolsa, cripto, vale. Principalmente bolsa, cripto, pero no, eso es lo principal. Vale. ¿Ahorro cómo lo llevas? De los ingresos estos que tienes, del sueldo y de la newsletter principalmente, ¿más o menos tienes una idea de cuánto estás ahorrando cada año? ¿O? Sí, yo creo que, bueno, como muchos de vuestra comunidad, soy de esos que tiene un Excel donde va anotando a mano todos los meses
pues ¿cuánto gasto? No, o sea, yo no soy de esas personas que se obsesiona con, oye, ¿cuánto gasto en restaurantes? ¿Cuánto gasto en viajar? O sea, al final un poco yo creo que también por mi personalidad es, oye, pues yo gasto en restaurantes y en viajar y en otras cosas pues porque me gusta y porque me da placer. No dejo de ir a comer a un sitio por decir, oye, no, que este mes si no ahorro todo lo que quería. Entonces, la verdad es que no sé cuál es mi tasa de ahorro exactamente, pero bueno, sí que ayuda mucho el hecho de que, como decía antes, los dos principales gastos que tengo en el día a día, que son pues que son el alquiler y que es la guardería de mi hija, pues no lo cubro con la nómina y entonces de la nómina, no sé exactamente, pero más del 50% lo ahorro. Vale. ¿Y de este ahorro, cuánto iría a inversión y cómo inviertes? Bueno, doy por hecho que inviertes, normalmente lo preguntamos, sí. Pero en tu caso sé que sí. Entonces, más o menos, ¿cómo lo organizas? ¿Inviertes de manera recurrente o vas acumulando capital? Sí, no, yo no soy mucho de invertir de forma recurrente, o sea, no tengo una metodología de decir, oye, de todos los meses de la nómina saco el X%, lo meto en cripto, lo meto en bolsa, que son las dos principales cosas que hago, sino que va un poco por baches. O sea, yo por baches, bueno, baches no baches de carretera, sino baches, estoy pensando la palabra en inglés. Pero, a ver, yo, de hecho, justo estaba mirando, o sea, yo, por ejemplo, ahora mismo, yo creo que tengo 25-30% de los ahorros en cash en el banco, que cuando leo Valio de los fondos de emergencia siempre digo, joder, pero la gente como tiene 10.000 euros solo, que yo no sería capaz psicológicamente de tener tan poco. Pero bueno, sí que es verdad que a raíz de leer muchas de esas experiencias de nudismo financiero en Valio, he ido bajando el fondo de emergencia bastante, o lo que tengo en cash en el banco. Y después tengo ahora mismo 30% más o menos. Esto no a nivel de coste, sino a nivel de valor total, 30% en bolsa, gestión activa, no gestión pasiva, y después entre 40 y 50% en cripto. Ostras, bastante expuesto, ¿no? A cripto. Sí, es un poco. Sí, la verdad es que sí. Es curioso que quieras tanto en cash y por el tema del fondo de emergencia y tal, y luego la contrapartida del riesgo extremo de cripto. Sí, un poco, o sea, cripto no soy de altcoins ni nada por el estilo, o sea, lo que tengo es Bitcoin y Ethereum, no tengo otra cosa. Y es un poco, o sea, a nivel de coste es mucho más bajo, sería mucho más bajo en porcentaje que esa cantidad, pero es un poco consecuencia de haber empezado a invertir muy pronto, o sea, bastante pronto, en 2017. De hecho, invertí en el pico de 2017 y yo creo que me tiré 2 años en negativo, pero dije, bueno, ahí se queda. Por entonces yo me acuerdo que metí dinero que no me importaba perder, o que si perdía no pasaba nada. Y bueno, lo que ha pasado es que con las subidas de los últimos 2 años, pues eso ha pasado a ser un porcentaje bastante elevado, como dices. Pero no he vendido. Bueno, vendí ahí un momento cuando, pues, por ejemplo, Bitcoin llegó a 40 y algo mil euros, porque la subida había sido muy gorda, pero como confío bastante a futuro, y bueno, tampoco es algo que me despiste y diga, ostras, de la noche a la mañana, pues igual esto se puede ir a cero, y estoy bastante encima, tanto de la parte de bolsa como la parte de cripto, pues oye, no me incomoda o no me deja muy intranquilo el hecho de que sea, por ejemplo, un porcentaje elevado con respecto a bolsa. Es curioso también el tema del fondo de emergencia porque suele haber como opiniones muy, muy contrarias, muy polarizadas. Bueno, no sé si habrás escuchado alguno de los podcasts, pero hay gente que es súper contraria a decir, oye, no, yo cero, o sea, cero fondo de emergencia, lo tengo todo invertido y bueno, asumo que si en algún momento lo necesito, pues lo saco da igual como esté. Y en cambio hay muchas personas también que son todo lo contrario de querer al menos pues un año entero de ahorro o incluso 2 por si acaso, que nunca sabes lo que puede pasar. Es donde vemos más controversia en el tema del fondo de emergencia. Sí, yo creo que ahora mismo tengo de hecho el cálculo de cuántos meses de gasto, sobre un año aproximadamente. Vale. Pero hace tiempo tenía bastante más y es literalmente a raíz de leer las experiencias del foro y demás, dije, oye, pues igual tiene sentido tener mucho menos. Por ejemplo, con los 10.000 yo creo que estaría muy incómodo sabiendo que, pues oye, tengo cosas que son bastante líquidas y no tengo algo donde me tarde mucho en salir y demás. Claro. Pero bueno, así, para mí lo más importante, yo tampoco llevo tanto tiempo invirtiendo, en cripto, como decía, desde 2017, y la parte más de bolsa, pues estuve un tiempo con Indexa, con gestión pasiva, antes de 2019 aproximadamente, y después lo liquidé. Y la parte de bolsa, pues desde 2020, un poco antes del crash del COVID. Y para mí lo más importante con esto, y es una cosa que muchas veces digo con mis amigos que también invierten, tal, para mí lo más importante es que esté en unos niveles de inversión y de ahorro que pueda dormir tranquilo.
Yo me acuerdo que cuando fue todo lo de marzo de 2020, pues hubo ahí noches de dormir mal, pensando que qué iba a pasar, que bueno, también eran momentos de mucha incertidumbre, y dije, oye, pues no tiene, esta estructura que tengo no tiene sentido. Y eso hice. Sí, esto de hecho, no sé si lo leí en algún lado, pero yo con mi familia, que llevo tiempo dándoles la brasa con el tema de la inversión a mi familia y amigos, les hablo mucho del test del sueño, que le llamo yo, que ya te digo, no sé si lo leí en algún lado, pero es tan simple como invierte lo que te permita dormir tranquilo. O sea, si no duermes bien pensando en lo que has invertido, es que te has pasado. O te has pasado de inversión o te has pasado de riesgo. Y esto lo viví mucho también por mi madre, que, bueno, le invertí en indexados y justo fue en 2018, creo que fue, que hubo una caída como del 10%, que tampoco es nada del otro mundo. Pero vi en primera persona el test del sueño porque mi madre no dormía. O sea, lo pasaba fatal y no dormía porque consideraba que tenía mucho invertido y, claro, miraba la cifra de pérdida y decía, joder, con lo que me cuesta a mí ganar esto y lo estoy perdiendo y sí se va más abajo, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que con mi madre pues cometimos el error de que estuvo demasiado expuesta, tuvimos que sacarlo en el peor momento posible, luego evidentemente subió y se disparó y bueno, ella ya estaba fuera y de ahí se me quedó muy grabado el tema del test del sueño. Sí, después yo otra de las cosas que he aprendido, o sea, por ejemplo, uno de los motivos para pasarme de indexa o de gestión pasiva a gestión activa es que el hecho de que de ser gestión activa, bueno, solo invierto en tech stocks, o sea, cosa de empresas tecnológicas, porque es más o menos lo que sé, o bueno, lo que medio sé, y después porque intento invertir, o sea, cuando hago determinadas inversiones intento analizar un poco las compañías porque después me doy cuenta de que el hecho de haber analizado esas compañías, esas industrias, esos sectores y demás, me ayuda muchas veces a entender otras cosas de mi día a día en K. Porque, oye, al final, pues no es por un tema de cómo se construye una P&L o múltiplos y ese tipo de cosas, pero sí que te ayuda, pues yo qué sé, pues inviertes ahora que está tan de moda, en Affirm, en todo el tema de Buy Now, Pay Later, pues oye, si te pones a leer un poco de eso y, por ejemplo, de la compra de Square de Afterpay, pues yo qué sé, pues después si te llega una empresa de Buy Now, Pay Later y te has estudiado bien Square y Affirm y cómo funcionan y demás, pues es trabajo que tienes adelantado. Claro. Y entonces yo la parte de gestión activa, por eso me pasé a gestión activa y porque, o sea, no es porque crea que voy a sacar yo que sé, 15% anuales o 20% anuales, porque te das cuenta de lo difícil que es, pero es un poco por eso, porque me gusta y porque aprendo haciéndolo, vamos. Muy interesante. ¿Y cómo llegaste al mundo de la inversión? ¿Y cuál fue tu primera inversión? Pues no sé, la verdad. O sea, la primera inversión seguro fue Bitcoin y Ethereum en 2017. Okay. Un poco porque, de hecho, tengo ahí, que a veces me da pena leerlo. Tengo un amigo que estaba muy metido en todo el tema de Bitcoin, sobre todo. Un Bitcoin Maxi, un Bitcoin Believer. Sí. Y yo me acuerdo que teníamos conversaciones de 2012, 2013 que me decía, oye, échale un vistazo a esto Bitcoin que tiene sentido, tal y cual. Y hasta 2017 nada. Si hubiese metido ahí algo, pues ya hubiese cambiado la película. Pero eso fue Bitcoin y Ethereum, y después de stocks, pues en la parte de gestión activa, pues no sé, no recuerdo exactamente. O sea, yo casi siempre he invertido en cosas SaaS, porque tenemos mucho SaaS, el modelo de negocio, y no sé, no recuerdo exactamente cuáles eran. Por ejemplo, ahora sí que sé, y ahora mismo, pues las cosas que tengo, que es más o menos del estilo que he tenido antes, pues Shopify, la empresa que se llama Sea Limited, Twilio, Snap, bueno, eso, cosas tecnológicas. Muy bien. Modelo de negocio SaaS, si puedes compartir con la audiencia para los que no sepan cómo funciona. Sí, claro. SaaS quiere decir Software as a Service, que básicamente es una forma de distribución más que un tipo de compañía, y lo que pasa es que son modelos en los que tú como empresa vendes un producto que es software a tus clientes, donde el modelo de negocio es que tú a tus clientes les cobras un recurrente todos los meses. En vez de cobrarle un fee, pues un lifetime fee o un fee que cobras 1.000 euros y tienes una licencia para usar un producto toda la vida, que era como se vendía el software durante muchas veces, pues le cobras, pues eso, no sé, 15 euros mensuales o 150 euros al año. Pues esos son empresas SaaS. Muy bien. ¿Algún ejemplo de SaaS conocido? Typeform, que es bastante conocido. Buena pregunta, madre mía. Shopify es un SaaS, aunque tiene un modelo de negocio un tanto diferente, pero eso, cualquier software de pagos recurrentes o de cobros o de pagos recurrentes, pues es un SaaS. Muy bien. Muy bien. ¿Y te acuerdas de cuánto tenías ahorrado más o menos cuando decidiste por primera vez invertir? Es decir, oye, yo este dinero lo meto aquí.
Buena pregunta. O sea, lo tengo aquí, pero, o sea, cuando entré por primera vez en Bitcoin y Ethereum, ahí sí que no me acuerdo. Vale. Cuando empecé a comprar stocks, pues tenía ahorrado tampoco demasiado. No estoy mirando por aquí sobre, bueno, demasiado. Estas cosas siempre hay que ponerlas en contexto porque el demasiado puede ser Sí. diferente, pero yo creo que sobre 50.000 euros, algo así. Vale. Vale, no lo digo porque es una de las principales preguntas que hace alguien que se está planteando invertir, es decir, oye, yo tengo tanto ahorrado, ¿cuánto debería invertir? ¿Cuánto me puedo permitir? Y es lo que dices, ¿eh? También que depende de cada persona, depende de su capacidad de ingreso, de ahorro, gastos. Pero bueno, más o menos es una pregunta que hacemos para ver un poco cómo son los inicios de cada uno. Sí, o sea, eso, sobre 50.000 euros. Ahora sí que echando la vista atrás, y yo porque no tenía muchos conocimientos de inversión, a mí, por ejemplo, en casa nunca me hablaron de gestión del dinero, mis padres, ni nada, es algo que tuve que ir entendiendo o descubriendo por mí mismo. Ahora echando la vista atrás, pues me hubiese gustado empezar antes. No por decir, oye, pues la teoría del interés compuesto yo hubiese tenido mucho más, sino porque creo que está guay para entender el valor del dinero y para aprender y decir, oye, pues el dinero no tiene sentido que esté en el banco ahí parado y moverlo con mayores o menores niveles de riesgos y aplicar eso a rentabilidad, vamos. Vale, y más o menos, ya digo, no sé si te acordarás, pero de estos 50.000 que tenías en el momento que invertiste por primera vez, ¿cuánto destinaste a inversión? Más o menos. Pues mira, es que estoy viviendo la cifra aquí, pues mira, la mitad. Vale, muy bien. Mm. Vale, pues activos vistos, inversión, más o menos ya has compartido la distribución de tus activos. ¿Pasivos tienes, Jaime? No, nada. Vale, deuda, hipotecas. No tengo un coche que está pagado, Vale. no tengo hipoteca, ahora le estoy dando vueltas al tema porque tal y como están las hipotecas y el alquiler que pagamos aquí en Coruña, yo creo que pagaríamos menos como hipoteca y porque ya va siendo hora, pero no, nada, de deudas no tengo nada. Coche, ¿qué coche tienes? Que también el mundo de las finanzas es un tema bastante... Nah, es un Golf del año 2012 con 150.000 kilómetros. Muy O sea, bien. nada. A mí, para temas de coches y demás, mientras me lleve del punto A a punto B, me da un poco igual. De hecho, ahora sí que es verdad que estamos con esta conversación en casa de decir, oye, ahora con la niña, ¿qué hacemos? Cambiamos el coche, compramos uno más grande, tal, y a mí me da una pereza increíble. Para mí es utilitario 100%. Y me da igual, o sea, soy muy poco picky con el tema de los coches, la verdad. Ahí, si quieres echarle un vistazo, hay por el foro bastante Sí, lo he visto. debate en tema de los coches y tal. Bueno, si ya lo has visto, perfecto. Sí, lo he visto. O sea, al final yo estas cosas los veo, o sea, cada uno tiene, yo no sé si la palabra es vicios, pero cada uno tiene cosas en las que le importa, las que tiene mucho menos sensibilidad al precio que otras. Pues oye, pues igual vamos a cenar un fin de semana, mi novia y yo, bueno, ahora es más complicado con la niña, pero igual vamos a cenar y yo qué sé, pues nos gastamos 40 euros por cabeza y me voy para casa todo contento. Otra gente pues dirá, pues, pero qué locura es eso de gastarte 80 euros en una cena. O viajar, ese tipo de cosas. Al final yo creo que cada uno tiene sus cosas y al final es cuestión de estar contento y ser feliz con los gastos que haces y ya está, yo creo. Total. Vale, pues patrimonio neto, Jaime, ¿te atreves a compartir un poquito? A ver, patrimonio neto, o sea, la cifra exacta no la voy a decir, Vale. pero 6 cifras. Vale. Muy por arriba, muy por abajo. No, 6 cifras hacia abajo. 6 Vale, cifras vale. hacia abajo. Sí. Vale. Sí. Ya me molaría que fuese por arriba, pero no. Vale. Y de este patrimonio que has conseguido acumular, ¿ha habido alguna herencia? ¿Te ha tocado algún premio? No, nada. Es todo ahorrado a pulmón. Muy bien. Sí que es verdad que ahora tenemos hecho esto antes cuando me decía Sergi lo de fuentes de ingresos. Sí. Que nosotros ahora, tanto mi hermano como yo, sí que hemos tenido la suerte de heredar bueno, la suerte o la desgracia, eso depende de cómo lo mires, pero de heredar de nuestro abuelo paterno que murió hace 3 años, pues ciertas, o sea, monte, por decirlo de alguna forma, monte aquí en Galicia, alguno de ellos está plantado, otro no está plantado. Vale. Pero sí que hay ahí pues determinadas parcelas que tampoco son cientos de miles de euros, pero que hay ahí árboles por cortar y monte que tratar y que cuidar, que bueno, que estamos ahora en ello con el tema, que de hecho, o sea, a raíz de hacer todo esto y estamos aprendiendo, o yo por lo menos estoy aprendiendo muchísimo de cómo funciona el monte y de qué rentabilidad se le puede sacar y ese tipo de cosas, te das cuenta de, por lo menos en Galicia, la situación de
cuando pasas por el monte o por la carretera y una vez que entiendes cómo funciona el mercado del monte y de la madera y ves todo el monte que hay por ahí descuidado y la cantidad de árboles a veces muy grandes que están por ahí prácticamente abandonados, te das cuenta del desconocimiento que hay sobre esa industria y de que si la gente visualizase, o sea, los propietarios de ese monte que lo tienen desatendido mirasen para los árboles y en vez de ver árboles viesen billetes, cambiaría mucho la predisposición a cuidar el monte y a comercializarlo. Porque, porque hay mucho dinero ahí aparcado. La gente, pues hoy en día, sobre todo por desconocimiento y porque era una cosa que hacían más sus abuelos, pues en muchas ocasiones pues no sabe ni siquiera dónde empieza su finca, dónde acaba, dónde empieza su monte, y nosotros estamos en ese proceso que más allá del rendimiento económico que le podamos sacar, es bastante bonito, pues oye, o sea, vas por el monte y eso, un pedazo de monte es tuyo y además es algo que dejó nuestro abuelo y que él cuidó durante mucho tiempo y es, pues oye, pues un poco cuidar de lo que él nos ha dejado y a ver, está guay porque, o sea, te das cuenta, pues igual miras un eucalipto así grande y dices tú, pues oye, estos son 35 euros tonelada y esto pesa 10 toneladas o 5 toneladas, pues dices tú, joder, pues son 100 y pico euros o 300 euros y es dinero, pues sobre todo cuando empieza a haber muchos eucaliptos o pinos o lo que sea. Y después porque cuando empiezas a entender las dinámicas de cómo funciona el mercado y cada cuánto puedes sembrar, cuidar el monte, cada cuánto puedes recoger, pues oye, si lo tienes bien organizado, cada 15, 20 años puedes tener ahí una fuente de ingresos que está muy bien tenerla, vamos. Pues me flipa el tema, Jaime, y la verdad es que no tengo ni idea, pero ni idea de cómo funciona esto y pues, si no te importa, cuando domines un poco más y hayas tenido ya la experiencia, quizá te decimos de volver a pasar por aquí a que nos cuentes un poco más. Sí, yo encantado. De hecho, o sea, para mí era un tema totalmente desconocido hace 2 años o año y medio y ahora estamos en ese proceso del primer proceso para nosotros incluso, que en otros casos será diferente, de, oye, saber exactamente dónde empieza tu parcela y dónde no, porque no le puedes cortar la de al lado, porque si no te puedes meter en problemas. Pero y después es una cuestión, oye, de cortar lo que hay, ordenar, plantar, ordenar y cuidar el monte, porque eso es, básicamente los árboles crecen, el eucalipto hoy en día, o que estaba visto el eucalipto, pero crece cada 15 años y cada 15 años o 20 lo puedes cortar y oye, pues es dinero que vas a recibir cada 15, 20 años y te puedes comprar X cosas cada ese tiempo. O sea que es un activo que en España yo creo que es bastante desconocido, toda la parte forestal y por ejemplo en el norte de Europa está mucho más cuidado, pero bueno, es fuente de riqueza, vamos. Qué bueno, pues ya te contactaremos. Vale, Jaime, ¿qué es lo que te ha hecho perder más dinero? O sea, ¿dónde ha sido tu mayor error que has perdido más? O sea, intentando, no sé cuál es la palabra exacta en español, intentando timear el mercado. Vale. Vendiendo, pensando que, oye, voy a vender ahora porque esto seguro que va a bajar. Un poco, o sea, antes hablábamos del tema de dormir bien. Yo una de las cosas que me he dado cuenta, tampoco llevo tanto tiempo invirtiendo en bolsa, un par de años, y sí que es verdad que lo malo de llevar un par de años invirtiendo en bolsa es que yo creo que haber estado en el mercado en el 2020 te distorsiona un poco todo, porque puedes llegar a pensar que eso es lo normal y bueno, ves los retornos de este año y ya te das cuenta que lo del 2020 es una anomalía histórica. Pero lo principal es, o sea, yo creo que uno de los principales errores o como más dinero he dejado, más que perdido, he dejado de ganar, ha sido vendiendo determinadas cosas, sobre todo eso, los últimos 18 meses, pensando que me podía anticipar al mercado y diciendo, oye, voy a vender esto, que esto va a bajar o esto está sobrevalorado, y equivocándome. Sí que un par de veces me salió bien la jugada de vender, sacar todo, o sea, sacar beneficios y después volver a reinvertirlos con las acciones más bajas, pero las otras veces que lo he replicado me ha salido mal y de hecho una de las cosas que hago en este Excel, que yo creo que tiene todo el mundo, las ventas históricas que tengo el precio al que vendí y tengo el precio al que están hoy. Y de vez en cuando lo miro y ahí es cuando digo, ostras, la cantidad de dinero que he perdido, que he dejado de ganar por haber vendido esas cosas en su momento. Pero bueno, yo esto también me lo tomo como, oye, llevo 2 años haciendo esto, seguro que lo voy a hacer durante muchos más años y oye, es un proceso de aprendizaje también. Hay que mirar el lado bueno, sí que te has perdido algunas, pero seguramente estás en positivo. Sí, en eso sí. Vale. Sí, en eso sí. Y oye, Jaime, imagínate que hubieras invertido en Bitcoin all-in en ese 2012 que te dijo este amigo y ahora, pues, obviamente, un Tao. Sí. ¿Qué harías? O sea, ¿a qué te dedicarías o qué harías con tu tiempo? Yo creo... Buena pregunta. O sea, yo creo que no lo sabes porque no sé cómo es mirar tu cuenta bancaria y ver ahí muchos ceros. No lo sé.
Pero yo sinceramente creo que haría más o menos lo mismo. O sea, es un poco lo que decía antes. Yo no creo que, o sea, yo no veo mi trabajo como trabajo. Y después, de hecho, una de las cosas que me pasa es que que a veces incluso puede ser malo por un tema un poco obsesivo, o sea, yo cuando no estoy trabajando, pues estoy leyendo sobre cosas relacionadas con mi trabajo. Pero no lo hago pensando, yo tengo que hacer esto porque tengo que enviar un email el lunes y tal. Lo hago porque es lo que me gusta. O sea, no, o sea, a mí me gusta leer sobre tecnología y sobre cosas que están pasando a nivel de tecnología, y entonces pues es lo que hago en mi tiempo libre también muchas veces, más allá de otras cosas. O sea, no soy un, entre comillas, obsesionado, o sea, obsesivo hasta el punto de no tener otros hobbies y demás, pero yo creo que seguiría haciendo lo mismo porque es lo que me gusta. Obviamente lo harías con un colchón diferente y podrías permitirte otras cosas, pero yo creo sinceramente que seguiría haciendo lo mismo, seguiría trabajando y ya está. Muy bien. Vale, una pregunta que solemos hacer es ¿a quién estás muy agradecido? Normalmente, al principio lo hacíamos estándar y casi siempre sale pues algún familiar. Entonces también nos gustaba intentar ver fuera de la familia si hay alguien pues a quien le puedas agradecer o dar las gracias por alguna ayuda o lo que sea, algún acompañamiento. Entonces, Sí. como casi nunca me hacen caso el invitado en cuanto a que no sea de la familia, pues ya te lo digo. O sea, una persona a quien estés muy agradecido, sea familia o no, o sea, como tú prefieras. A ver, por empezar por el cliché y por la parte voy a decir cosas que no son de familia, ¿eh? Una es, Vale. o sea, un poco por lo que decía al principio, yo a mi madre siempre le estaré súper agradecido, porque creo que si no fuese por ella de ese empujón de mandarnos afuera, forzarnos ya desde muy pequeños, a animarnos desde muy pequeños, desde los 6 años o así, a estudiar inglés, cuando ella no lo había estudiado, pero yo creo que ya sabía lo que se venía. Pues a mi madre, a mi novia, pues por aguantar mi pesadez durante ya he perdido la cuenta, 13, 14 años o algo así por el estilo. Y después, o sea, a nivel profesional, yo creo, o sea, yo siempre le estaré muy agradecido. De hecho, ponía un tuit ahí hace poco a 5 personas en concreto que me ayudaron mucho a dar el salto y lanzar Nuevo Brief. 2 de ellas son Rubén Colomer, Juan Luis Hortelano de Plug and Play en Valencia, porque yo cuando estaba en Weblogs SL y viajaba bastante a los eventos que ellos hacían en Plug and Play, pues yo les conté mi idea de lanzar un blog propio y me ayudaron bastante y sobre todo me animaron bastante a hacerlo. Otra persona es Walter Kowilansky, que igual, en el caso, bueno, muy que yo conocí a través de Rubén y de Juan Luis, y una de las razones bueno, de hecho el dominio de dealflow.es me lo regaló él, de la newsletter, y también... Muy bueno, ¿eh? Sí, y Walter es muy bueno en naming, en temas de ponerle nombre a las cosas, y al igual que con Rubén y con Juan Luis, pues yo hablé mucho con él sobre este tipo de cosas, de oye, me salto a la piscina, ¿no? Y bueno, es una persona que hoy considero un amigo. Y después también hay 2 personas que a mí me ayudaron mucho a lo que es darle forma y diseño a Nuevo Brief, que son Diego y Javier Escribano bueno, ellos juntos habían montado una startup que se llama Turista y que después vendieron a Lonely Planet. Y bueno, yo había llegado a Madrid y tampoco conocía a mucha gente, y a través de estos contactos con Diego y con Javi, pues ellos fueron de hecho los que diseñaron un Nuevo Brief sin cobrar nada, o sea, solo por echar un cable. Y como para mí Nuevo Brief ha sido bastante diferencial y me ha permitido llegar hasta aquí, pues yo creo, bueno, no sé, no me atrevo a decir, pues oye, Nuevo Brief no existiría sin ellos, pues igual sí, pero por lo menos no sería como es ahora, y estas 5 personas me ayudaron sin pedir nada a cambio. Y después, obviamente, y como decía antes, no lo digo porque vayan a escuchar esto, pero a Iñaki y Karina, pues sobre todo porque en un momento donde era muy raro apostar por un perfil como el mío para un fondo de inversión, que no tengo experiencia montando startups, que no tengo un background financiero ni nada por el estilo, pues tuvieron la idea de meterme en Cafán y de darme una oportunidad que yo creo que nunca hubiese aplicado yo para entrar en un fondo, y ellos vinieron pues por iniciativa propia, vamos. Bueno, está claro que estarán contentos. 5 años ya ahí, dando guerra. Gracias por esta respuesta, Jaime, porque realmente es un poco lo que buscaba. O sea, lo has bordado es un poco esto de pues agradecer cosas concretas, que sí, que todo el mundo, la familia en general, pues todos estamos súper agradecidos, pero buscaba también un poco esto de, pues en carrera profesional o alguien que te haya ayudado en tu día a día. Así que qué guay, gracias. Vale, y pues ya estaríamos acabando. Última pregunta que también solemos hacer en el podcast es si colaboras con alguna ONG, alguna asociación, en tiempo, dinero. La verdad es que no. Es algo que me he planteado muchas veces,
Y yo creo que uno de los problemas que he tenido siempre es que nunca he sabido por dónde empezar. Nunca he tenido nadie que me pudiese guiar de decir, oye, pues echa un cable aquí. O sea, porque a mí, y de hecho cuando viví en Madrid lo intenté y al final por falta de tiempo no lo pude hacer. A mí, o sea, me parece, o sea, para mí sería mucho menos gratificante colaborar con una ONG aportando dinero que aportando tiempo. Y una de las cosas que siempre me ha interesado pues es involucrarme en alguna ONG, causa solidaria, y poder echar un cable en las horas libres que pueda tener. Ahora con la niña son muchas menos, pero en ratos libres, más que hacer una aportación ahí que salga un número del banco todos los meses y que no sabes lo que pasa con ese dinero. Y al final, pues un poco por falta de referentes o alguien que estuviese ya metido en ese tema de iniciativas, es algo que nunca he llegado a hacer al 100%. Y de hecho yo me acuerdo cuando vivía en Madrid los últimos 2 años o algo así, pues estuve en contacto con una ONG, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero básicamente lo que hacían es acompañar a ancianos que viven solos o que están en residencias para sacar a pasearlos, ese tipo de cosas. Y yo creo que es un poco también porque yo tengo un abuelo, mi abuelo materno está en una residencia y bueno, sé lo que significa estar en una residencia y al final es algo que quería hacer y de hecho llegué a estar apuntado y demás, pero entre COVID y otras cosas, pues tuve que dejar de hacer ese tipo de actividades o no llegué a empezar a hacerlas. Y es eso, es un poco una espinita que tengo clavada que yo creo que en algún momento lo haré cuando tenga más tiempo, pero es eso, prefiero contribuir con tiempo que con dinero. Muy bien. Vale, pues para el próximo podcast ya nos contarás qué tal ha ido. Eso y la madera. Eso, y la madera. Eso. Vale, pues nada, si quieres hacer un poquito de autobombo y contarnos dónde te puede encontrar la gente. Sí, pues a ver, por la parte de la newsletter, pues la gente que esté interesada en seguir el ecosistema español de startups se puede dar de alta en dealflow.es, escrito así, dealflow con w.es, y después si nos escucha cualquier persona interesada en la parte más de inversión, ya sea porque tienen una startup o porque quieren saber un poco cómo funciona este sector, que le eche un vistazo a nuestra web, a la web de Cafan, que es cafan.vc, cafan de fund.vc. Y si quiere escribir directamente, pues jaime@cafan.vc y encantado de hablar. Y bueno, también puede escribir por LinkedIn o por Twitter, Jaime Novoa, bueno, lo que sea, pero encantado de charlar. Muy bien, Jaime, pues mil gracias por pasarte por aquí, por desnudarte un poco. Ha sido un placer, me lo he pasado súper bien. Y nada, te vemos en el próximo. Ok, gracias Sergi. Y enhorabuena por lo que estáis haciendo vosotros con Valio, que ojalá lo hubiese tenido yo hace 5 años. Muchas gracias, Jaime. A ti. Que vaya muy bien. Chao.